Mucho gusto que estén todos y todas aquí. Y pues yo soy Laura Ulloa de Educación Colaborativa y quiero presentarles a Gabriela Villavicencio, Gaby, que ella pues, tiene una gran historia. Estudió en la UNAM, en la UAC y también en la Escuela Normal Superior de Querétaro. Bueno, ahí da clases. Y estas personas que están aquí... si quieren, Leo. Son alumnos de ella de ahí, de la normal. Entonces, pues nos tienen una sorpresa para el final. Y Gaby les da a ellos clases de inglés, pero aparte de inglés aprenden muchísimas otras cosas, entre ellas pues todo lo que Gaby trae de bagaje. Y ella bueno, se ha dedicado a la ecoagricultura, también farmacia viva, ha hecho cuestiones de reforestación, proyectos de reforestación, trabajó en Holanda en una organización que se llama Amigos de la Tierra. Amigos de la Tierra, y también en Fundación Comunitaria Oaxaca. Ella es originalmente de Oaxaca. De ahí yo creo que es su amor por todas estas cosas de la tierra. Entonces, pues sin más, las dejo. El tema, en este mes del amor y la amistad, el tema es el amor. A ver si ustedes captan cómo es que el tema es el amor. ¿Ok? A ver si al final hablamos un poco de qué entendieron de que el tema sea el amor. ¿Ok? Muchas gracias. Pues encantada de estar aquí. Mis alumnos de la Escuela Normal Superior esta mañana estuvieron haciendo entrevistas en el centro de San Miguel de Allende a restauranteros, mercaderes y consumidores que iban caminando para saber si ellos están comprando comida local a agricultores locales o no. Y estamos empezando a ver que no necesariamente. Hicimos nuestras encuestas y tenemos algunos resultados. Es una prueba piloto y las entrevistas las hicieron en inglés porque también de pronto los dueños de muchos restaurantes pues son americanos. Entonces, pues está en algunos casos, en otros no, y tenemos ahí como una composición bien interesante de esta pregunta inicial: ¿de dónde viene la comida que se vende o que se oferta en los restaurantes de San Miguel? Entonces, pues sin más, la charla de hoy, el día de hoy voy a hablar de ecofeminismo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de ecofeminismo? No feminismo, pero ecofeminismo. ¿No? Antes de feminismo, sí. ¿Y qué es el feminismo? Así como, no tiene que ser perfecto, solo, ¿qué es el feminismo? Una lucha, ajá, de mujeres. De mujeres. Siento que es un... Ok. Creencias sobre... Son cuestionamientos que las mujeres se han hecho sobre el porqué de ciertas acciones en la cultura. Ok, cuestionamientos a creencias culturales del rol de la mujer, ok. ¿Qué más por allá? Eso es lo que tenemos como preconcepción. Un movimiento de mujeres. Ajá. Bueno, ¿Sí? Ajá. Ok, pues el ecofeminismo y el feminismo en realidad reivindica, sí, los roles de las mujeres, pero también hace cuestionamientos muy profundos a la forma en la que entendemos el trabajo, el capital y el uso de la tierra y el acceso a la tierra. Ajá. Y el ecofeminismo
busca generar alternativas, y ahorita lo vamos a ver, desde los cuidados y desde todo aquello que permanece invisibilizado frente a la idea de productividad que tenemos en la mente y cuáles son las lógicas mercantiles de intercambio y también cómo llevamos nuestras relaciones interpersonales a esa lógica y de repente ya no se vuelve como unas cuestiones de reciprocidad, sino se vuelven relaciones de intercambio y transacciones, y eso cada vez nos separa más de la matrix ecológica que nos da soporte y sustento. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito al respecto, pero quisiera que vieran la imagen que tenemos del lado derecho. ¿Qué es? ¿Un repartidor de qué? De comida de Rappi, Uber Eats, ¿qué más hay? Sin delantal, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, han pedido comida por apps alguna vez en su vida? Ajá, ahora bajen la mano. ¿Quiénes nunca han pedido comida por apps? Ok, interesante. 1, 2, 3, 4. Entonces ya la práctica ya está muy instaurada en la cultura, ya es muy conveniente y ágil, y si encontramos un buen proveedor, llegó para quedarse. Ajá. Y es conveniente. Y gracias. Entonces, la primera imagen fue de Rappi, ¿no? Y esta otra imagen es un tipo de sistema que está mucho más involucrado con las prácticas heredadas, las tecnologías. La cocina es una tecnología, ¿verdad? Los de gastronomía, ¿quiénes son de gastronomía aquí? Ay, sí, casi todo. Entonces, la cocina es una ciencia y una tecnología, o sea, ha estado involucrada la física, la química, y también toda la cuestión de la herencia cultural, ¿cierto? Entonces es un sistema tecnológico sumamente complejo. Ajá. Entonces, pues, la pregunta es, ¿qué tiene que ver el ecofeminismo, esta visión de cómo tomamos las decisiones a nivel político, de nuestras prácticas y nuestros roles en la sociedad, con la comida? Uh-huh. Y si se dan cuenta, a través de la historia hemos tenido algo que los marxistas, que toda la corriente marxista llamó el proceso de acumulación original. Y el proceso de acumulación original es esta idea que tuvimos de controlar la tierra, llevarla androcéntricamente hacia nuestro beneficio, tomar la plusvalía, no sé si hayan llevado teoría económica, pero tomar básicamente las ganancias, ajá, y acumular las ganancias sin devolverle a la tierra y cerrar el ciclo sagrado, porque aunque veamos en términos económicos, es un ciclo sagrado que si se altera el balance de ese ciclo, vamos a tener problemas de provisión y desequilibrio, no solamente en la ecología del paisaje, sino también derivado de esa separación en la que creemos que dominamos la tierra, la ecología, y no que somos parte de, eso también nos enferma a nivel psicológico, a nivel físico. Ajá. Y es un proceso muy complejo que parecería como si no estuviera vinculado, pero al final somos mamíferos, o sea, somos animales, ¿no? Con un proceso muy complejo como otros animales, pero no somos tan distintos. Y si nuestro hábitat está en desbalance, empezamos como en el laboratorio, las ratas del laboratorio, también empezamos a presentar problemas y desbalances a nivel interno. Entonces, esa matrix que sostiene la vida comenzó a entrar en desbalance históricamente, también empezó a hacerse mucho más abiertamente dispar a partir del proceso de industrialización. Y en ese proceso y el proceso de colonialización de la colonia,
toda la colonialización de las metrópolis, a Latinoamérica, pero también a Asia, Pacífico, en África. Todo ese proceso extractivo empezó a obedecer a una lógica, a una racionalidad que buscaba la acumulación. Entonces esta lógica comenzó no solamente a tener externalidades, es decir, a tener consecuencias de desequilibrio en otros lugares fuera de la metrópoli, sino que la acumulación fue creciendo y comenzamos a tener una lógica de financiarización. Eso quiere decir que los capitales se acumularon hasta el grado en el que ya no era necesario producir para tener ganancias extras de la especulación únicamente. Entonces, estamos cada vez separándonos más, no solamente de los elementos, aquí ven el fuego, la tierra, el aire, sino estamos empezando a abstraernos y a alienarnos tanto que ya ni siquiera hay un proceso productivo per se. Ya estamos a un nivel de abstraernos demasiado de la matriz ecológica del sistema, que empezamos a ganar dinero de la especulación de las ganancias. ¿Ven esto? Hay gente que no necesita ya trabajar en esta vida, como no que estén retirados y vivan de su trabajo y de este estado de bienestar, pero sí hay personas que ya no tienen que trabajar porque tienen tanto capital acumulado que no es ya parte de su lógica. Entonces se pierde, puede ser que haya una desconexión, ¿no? Y eso también exacerba muchas lógicas que estamos viendo entre lo que viene. Por ejemplo, se está viendo más la brecha digital. En la agricultura lo vamos a ver ahora, es el proceso de la cuarta ola de la revolución verde, pero también lo estamos teniendo con la inteligencia artificial y con quienes pueden tener acceso y no. Entonces, esa lógica de alienación cada vez se va sofisticando más y nos va separando más de la base, que es lo que nos da soporte y vida, que es el medio natural. O sea, el humano no ha podido evolucionar sin esa relación simbiótica con su medio ambiente, ¿no? Y entonces, muchas gracias. Pues más allá de esta lógica económica que nos dice que lo valioso es productivo, que el trabajo remunerado es la única forma de tener estatus en la sociedad, que las personas que producen capital tienen un nivel de acceso a más recursos, y esta lógica de acumulación también se da entre quienes pueden tener crédito para tener los medios de producción y quienes no, y quienes pueden ser únicamente o usuarios de la tecnología o tener acceso limitado, o no tener acceso, o tener acceso a créditos muy caros, ¿sí? Entonces, es una lógica financiera que cada vez nos separa más del trabajo directo, y eso puede parecer muy cómodo, pero cada vez nos separa y nos potencialmente puede enfermarnos, incluso de codicia, a nivel psicológico. O sea, es una lógica en la que the sky is the limit, ¿no? Como el cielo es el límite. Y esta lógica rompe muchas de la base que han tenido toda nuestra herencia cultural mesoamericana de respetar lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Lo sagrado es lo que nosotros como seres humanos no podemos crear, por más que trabajemos, ¿sí? O sea, como el agua, ¿qué más es sagrado? Los no renovables, ajá, ¿qué más? La lluvia. Puede ser, ajá. Como el agua, ¿no? O sea, hay cosas vitales que a lo mejor sí podemos restaurar una cuenca, pero va a tomar mucho tiempo y a veces no hay convergencia política, ¿no?
Entonces, esa separación, esa ilusión de individualidad y esa racionalidad instrumental que tenemos del pensamiento occidental nos hace pensar que como individuos vamos a tener éxito. Entonces, a veces no lo vemos porque somos urbanitas y vivimos en una lógica cotidiana que constantemente está determinada por el capital y no por las relaciones de reciprocidad, ni tampoco por las relaciones de responsabilidad con la comunidad. Esto nosotros lo vemos en las escuelas normales rurales. A diferencia de nuestras escuelas normales en la ciudad, en las biculturales, en las escuelas normales biculturales y en las escuelas normales rurales, sí tenemos esta lógica de reciprocidad pedagógica. Siempre estamos en contacto con las comunidades. Y nuestros alumnos en las escuelas normales no solamente aprenden contenidos disciplinarios, sino también aprenden a, por ejemplo, a hacer quesos, aprenden a ordeñar, aprenden a generar ingresos de la producción de mermeladas, ¿sí? O sea, encuentran formas que les van a ayudar a que cuando sean maestros, como estos alumnos que van a ser alumnos maestros de matemáticas, ellos puedan tener la posibilidad de socializar estas tecnologías y poderse reinsertar en la comunidad, ¿no? Entonces, hay más allá de esta economía, hay una economía invisible. Y Silvia Federici hablaba de esta economía de los cuidados, que está muy subvaluada. También incluso Bell Hooks, que es una pedagoga muy interesante, es una pedagoga que murió el año pasado, es de raza negra, pero ella estuvo dando clases en Estados Unidos y ella decía que es necesario para que nosotros entendamos otra lógica distinta, necesitamos pensar que la escuela no es algo que solamente nos llene de conocimientos, sino que la escuela nos erotiza el pensamiento. Y erotizar el pensamiento quiere decir que estamos llamados por este pulso de vida que nos da la curiosidad, nuestra capacidad crítica, nuestras ganas de entrar en intercambio con el mundo, como aquí los alumnos y las alumnas que hoy estaban preguntándose en la mañana cómo acercarse a los otros, que son tan diferentes a nosotros, ¿sí? Entonces, erotizar el proceso comunicativo entre la comunidad no es fácil porque somos distintos. Es un reto y es un reto mayor para nuestras mentes urbanitas y para nuestras mentes que están socializadas a individuarnos. Entonces, por ejemplo, ese trabajo que no se ve, no se paga. Silvia Federici, ella tiene como hasta un movimiento de labores domésticas y así. Y no sé si sea, como platicaba esta mañana con Liz, necesario llevar a la idea de que todos los cuidados se tienen que retribuir económicamente, pero sí revalorar y poner en una perspectiva la idea de que necesitamos a alguien que cocine en casa para que Silvia Federici decía, para que el obrero pueda salir en un horario de 8 a 4 o de 8 horas, es necesario que exista alguien que críe, que transmita los valores culturales y los códigos sociales, es decir, los roles en la sociedad. Y eso toma tiempo y mucha energía. O sea, enseñarle a un niño a compartir sus cosas, a un niño pequeño, es un trabajo que implica mucha dedicación y repetición. Y aquí, si no, pregúntenles a sus compañeros pedagogos. Todo lo que se necesita hacer para que los códigos sociales queden estables en una persona, en la construcción de su identidad.
Y también necesitamos a alguien que limpie. Y muchas veces esos trabajos están en la estructura jerárquica social hasta abajo. Como también lo están los trabajos fundamentales, por ejemplo, del cuidado de los enfermos a su derecha, de los ancianos. Tal vez si podemos apagar las luces, veamos mejor. Ajá. Y de los niños, ¿no? Que es un proceso que por lo menos, o sea, para que somos una especie que necesita de mamá durante los primeros 52 meses, para sobrevivir, y hasta los 7 años para formar una identidad sana y centrada. Por lo que eso dice Piaget y otros pedagogos, pero en realidad, pues yo necesito a mi edad un montón de contacto con el otro y de cuidados y de interacción con el medio, ¿sí? O sea, no, la salud mental no es algo estable, es algo que se va construyendo, ¿sí? Y estoy segura que aquí también nos pueden decir otras personas que se necesita toda la vida, o sea, no es algo que generalmente el sistema económico no habla de los cuidados porque parecería que son dados, los da por sentados, como si existieran naturalmente y no se tuviera que proveer de una estructura que nos permita mantenerlos. Y por ejemplo, si los padres trabajan en un horario completo en una fábrica, o los horarios no son flexibles para el proceso de maternaje, de maternidad, entonces ese tejido social se debilita y esa lógica pues empieza a ahondar más nuestra concepción de que los cuidados no son valorados. Otro tipo de cuidados que seguramente quienes ya están más conscientes aquí en la red de cuidado del agua, están trabajando y se han dado cuenta ustedes que también están activos en ella, que cuidar el territorio es un proceso muy complejo y que requiere de conocimientos intensivos. O sea, no es algo simple, pues parece sencillo, pero necesitas saber de hidrología, de geología, de capacidad organizativa, de empatía. Tienes que tener tu propio centro bien integrado para poder negociar con el otro. Tienes que responsabilizarte. O sea, hay varias dimensiones y es un tema muy complejo porque es el cuidado de lo común. Entonces, también en esta misma lógica valoramos muy poco a quienes conservan nuestro germoplasma, o sea, las semillas, a quienes tienen procesos de cuidar el suelo, por ejemplo, los agricultores que no vierten tantos agroquímicos o que no usan paquetes tecnológicos para incentivar su productividad. También valoramos muy poco a los guardianes del agua, a quienes se encargan de sembrar flores para que hayan polinizadores. O sea, en esta lógica no hay un alto valor para quienes dan soporte a la productividad, ¿sí? Entonces, esa es otra economía que no es la economía de la financiarización, pero que es la economía invisible, que está activa todo el tiempo. Y a la par existe dentro de la lectura de este sistema vertical, y las feministas dirían patriarcal también, existe una lógica de privilegios y es como una pirámide. En la punta de la pirámide está el hombre blanco anglosajón, que además es heterosexual, cisgénero. ¿Sí?
Entonces, todos los demás que no somos eso, caemos en algún punto abajo de la pirámide. Si ya eres mujer, bueno, también ya no vales tanto como esa concepción financiera del poder, ¿sí? Y véanlo en las películas, o sea, los hombres de negocios, así, ese es el estereotipo del poder, ¿sí? Los demás, los que somos como yo, mestizos, los negros, los indígenas, las mujeres, todos los demás caemos en una subordinación a las lógicas del privilegio. Y pues como en la imagen que ven a la derecha, pues hay mucha gente que ha tenido que poner la vida incluso en esa pirámide, ¿no? Ha tenido, pues son asesinatos que han ocurrido, ¿no? También a los transexuales, a las personas con capacidades diferentes que son excluidas económicamente, y muchas veces esa transversalidad no se había estado tomando como ahora con el discurso de la inclusión, porque no había habido tanta visibilización de la polarización que está ocurriendo. Cada vez nos estamos separando más de formas más sofisticadas, y ese racismo y ese clasismo y toda esa transversalidad también se polariza y hace que las personas que tienen mucho dinero estén más codiciosas, y que la brecha entre las personas que están excluidos con esta era digital también se ahonde. Entonces, con esa lógica, el ecofeminismo resurge nuevamente y se asocia con las luchas de clase y de raza. Y aquí la lógica es, todos sangramos del mismo color. O sea, ¿por qué hay tanta? ¿Por qué? Pues porque es una lógica del poder, para poder subordinar al otro y obedecer a esa lógica que los marxistas decían, tener un discurso político y narrativo que ideológicamente permita la exclusión. Y la narrativa estructural sistémica de que somos distintos y que unos valen más y pueden ejercer poder sobre otros. Entonces, esa lógica jerárquica es la que el feminismo cuestiona, porque en esa lógica también vemos a la tierra como si fuera un producto y no la vemos como nuestro soporte de vida y como algo sagrado, que somos parte de ella y también nos vamos a enfermar si ella se enferma. O sea, como que pensamos que estamos antropocéntricamente en control de ella. Incluso aquí creo que no hay estudiantes de agronomía, pero en México muchos de los logotipos de la agronomía decían la tierra para explotarla de la mejor manera, algo así decía, ¿no? En Chapingo, en la Narro, en todas estas escuelas, la idea era como ser una máquina muy fordista de vamos a explotarla y sacar lo mejor en el menor tiempo posible. Entonces, el ecofeminismo, ¿me puedes ayudar? ¿Sí? ¿No? ¿Feliz? Sí. Agroecología y ecofeminismo. La agroecología no solo es una forma más ecológica de producir alimentos, sino que busca el equilibrio de los sistemas ecológicos y la búsqueda de justicia social. Sí. Es una ciencia la cual... sí. Una ciencia, una práctica y un movimiento social. Entonces, si vemos esto, va más allá de comer alimentos saludables y va más allá de la nutrición, porque hay muchas posturas narrativas que son apolíticas, como en la FAO incluso, en Naciones Unidas, hay una visión muy tecnócrata que dice que la idea es tener alimentos sanos, y se mantienen en una postura política. La diferencia de
entrar a la agroecología es que entonces empezamos a ser críticos y empezamos a cuestionar políticamente el origen, la producción, la transformación y el intercambio de nuestros alimentos. Y nos damos cuenta con la agroecología y con el ecofeminismo de que comer es un acto político. No solamente es un acto aislado de las estructuras del sistema alimentario. Cuando pagas, estás apoyando o no a un grupo o al otro, ¿sí? O a los otros, o a la diversidad de grupos que pueden haber. Entonces, el ecofeminismo pone especial atención en el acceso a la tierra para las mujeres, porque hay muchas mujeres en México que incluso, no en todas las comunidades, pero hay en muchas comunidades en las que cuando los hombres migran, ellas pierden los derechos de propiedad porque la Asamblea Comunal ha determinado que las mujeres no pueden ser propietarias de la tierra. Entonces también es una forma de asegurar que no va a haber despojo de tierra y a lo mejor especulación con su territorio. El cuidado de nosotros mismos, para el ecofeminismo, lo personal es político. Entonces, si yo cuido mi alimentación, mis horarios de descanso, si cuido mi hidratación, si cuido eso, eso va a mantener mi estabilidad en el largo plazo, ¿cierto? Entonces, es una valoración de la reproducción de la vida, no de la producción, sino de la reproducción. Y muchas feministas hablan de esto, de la reproducción es todo aquello que antecede al proceso productivo de generación de riqueza. Es todo lo que tiene, los preparativos, todo lo que tiene que estar listo. ¿Sí? A lo mejor algunos de ustedes preparan su lunch antes de llegar a la escuela. Ajá. Todo eso es la cuestión del cuidado. Ajá. Es la economía del cuidado. Sí. Y entonces, en esta lógica, hay sistemas que ponen la vida al centro del sistema alimentario. En la imagen de la derecha hasta arriba, ¿ustedes qué piensan cuando ven esos ingredientes? Es un sistema, ¿cierto? Ajá. Es un sistema y no solamente es ese sistema, eso está vinculado al paisaje. Porque hay cosas que tenemos que hacer para que esos ingredientes estén juntos. Ajá. Entonces es un sistema ecológico. Abajo, ¿lo ven? ¿Y qué comida piensan los que han viajado o han comido comida asiática? Masala, es hindú. Es otro sistema que a lo mejor parece extranjero para nosotros, pero tiene jengibre, es otro sistema que obedece a un paisaje diferente. Eso quiere decir, como ustedes los gastrónomos ya saben, que nuestro paisaje está vinculado a la mesa a través de un sistema de memoria biocultural. ¿Sí? O sea, en el paisaje se describe muchos de las tecnologías que usamos y lo que priorizamos. O un paisaje en Tailandia va a estar priorizando esta frutita verde, ¿no? Que no sé qué sea porque es de otro país y yo no conozco ese código cultural. Ajá. Pero ellos van a estar priorizando ese tipo de ingredientes. Ajá. Es como, por ejemplo, aquí se dan mucho las acacias, mezquites y huizaches. Ajá. Ustedes lo tienen, es parte de nuestro ecosistema y nosotros lo entendemos muy bien. Pero se le ocurrió al gobierno de Etiopía llevar mezquites y acacias y se volvieron colonizadores los mezquites y ahora los campesinos le tienen un resentimiento tan grande a los mezquites que llevaron de México porque pensaban que iban a reforestar y se convirtieron en especies invasoras. Y eso ha desplazado su sistema alimentario y ha colonizado su paisaje. Entonces la idea de un sistema no es reverdecer todo como si fuera un jardín.
es obedecer a una lógica de un proceso cultural. En este caso, su memoria biocultural. Luego tenemos el pan de yema también, y hay un cierto tipo de harinas, hay un cierto tipo de ingredientes que tienen que estar presentes en el paisaje, aun cuando es un paisaje árido, ¿sí? Entonces, aquí lo tenemos ustedes de gastronomía, que seguramente han probado los cochinitos, ¿no? ¿Qué llevan? Panela, ¿qué más? Ajo, ¿no? Los cochinitos nunca los han hecho. Bueno, esa es la memoria biocultural. Nos enseñan a lo mejor a hacer otro tipo de comidas más europeas, ¿no? Pero los cochinitos son locales, ¿no? Ajá. Piloncillo. Son dulces, ajá, ¿sí? Entonces, eso es un código que mantiene la vida. Y entonces, lo que el ecofeminismo busca no solamente es hacer los preparativos para la producción, sino también gozarlos. Entonces, reivindica la idea del placer. Por ejemplo, esta chica está siendo productiva, porque está haciendo telar de cintura. Pero además, ella está disfrutando el color, no va a producir más de lo que... O sea, ellos respetan también sus tiempos, no va a producir más del tiempo que le puede dedicar a sus hijos. Y han habido cooperativas que quieren que las artesanas produzcan más rápido y de acuerdo a ciertos estándares de calidad, y ellas dicen, no. Y la lógica mercantil dice, ay, es pobre porque quiere, ¿cierto? Porque no quiere trabajar más. Y la lógica que ella tiene es del cuidado y es una resistencia política a mantenerse al margen de esa lógica de explotación. Y si ella no decide cuidarse a sí misma y decir no a una cooperativa que busca ser más productiva, entonces nadie va a venir a cuidarla a ella tiene que hacerse cargo de sí misma, de su agencia y de su capacidad de aceptar o no. Entonces este ecofeminismo valora el descanso, pone el cuidado y el gozo en una parte política, retoma otra vez la capacidad que tenemos de trabajar por placer, de trabajar porque nos gusta y porque queremos sentirnos plenos. Exacto, entonces la otra lógica de carencia y de productividad es trabaja porque no hay trabajo, hay carencia y sí estamos insertos en esas estructuras de poder, pero también si uno aprende a escucharse más, a cultivarse, a tener estos momentos de ocio, también eso va a florecer, dice el ecofeminismo. Si empiezas a resonar cada vez más con lo que tu corazón si pones más atención a lo que a tu corazón lo erotiza, como dice Bell Hooks, entonces esa otra lógica va a empezar a tomar mucho más, fue una fuerza centrífuga, como una bobina. Y entonces empieza a tener más cuerpo, más fuerza y empieza a generar, como las bobinas, un campo magnético. Es lo que dice Bell Hooks, ¿no? Así como muy electromagnéticamente explicado. Entonces, reflexionar sobre la forma en la que hacemos las cosas, no por necesidad y porque sin esto me voy a morir de hambre, como nos dice la narrativa, porque ellas dicen, las ecofeministas dicen que la vida nos hace un llamado, que la vida es hacia la abundancia, hacia la reproducción exponencial de la vida, pero para eso tenemos que cuidar la base de los elementos, ¿no?, que la constituyen. Entonces, en ese proceso también dicen que las lógicas de reciprocidad son importantes. No sé si se han dado cuenta
que los ricos dicen que ya no necesitan a los demás porque tienen dinero. Ajá, como, ay, no necesito quedar bien con el lechero porque al fin que yo puedo comprar todos los litros de leche que necesite. O no necesito del otro porque tengo dinero para pagar. Por ejemplo, no necesito estar en buenos términos con mi mecánico porque al fin que voy con cualquiera que yo quiera. O me compro otro coche, ya, ni voy al mecánico, ¿no? ¿Sí? ¿Sí ven esta lógica? Como de entre más dinero tengo, más me separo también de la matriz de relaciones que conforman una ecología una ecología comunicativa, de reproducción de la vida también. Entonces, cuando colectivizamos el trabajo y el cuidado, como nos enseñan los grupos indígenas que han resistido este colonialismo por tanto tiempo, nos damos cuenta que a veces ellas bordan juntas y están conversando. O cuidan a los bebés en grupos. Cuando una va a vender al mercado, sus compañeras a lo mejor le están cuidando a los que no puede traer en brazos, ¿sí? O sea, hay una lógica de reciprocidad y de responsabilidad colectiva. Entonces también el feminismo, y por eso es que nosotros les traemos un regalito al final, porque el ecofeminismo dice que hay que colectivizar la diversión, para tener nuevas formas de trabajar, comer y relacionarnos. Y me gustaría aquí compartirles algo que creo que es la siguiente. Hay una activista española que creo que se llama Eli Méndez, que dice que para que un proceso colectivo de lucha política se mantenga a lo largo del tiempo, tenemos que dar un espacio para la expresión de las emociones y para cuidarnos mutuamente. Porque si nos centramos solamente en la logística del proceso o del proyecto, tendemos otra vez a favorecer esa lógica de productividad y alienación, ¿no? Y entonces ella estuvo trabajando para FAO, pero trabaja con colectivos feministas de soberanía alimentaria. Entonces ella pone especial cuidado en el trabajo no productivo, pero reproductivo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que cuidar para que tengamos las actividades que nos tocan a tiempo? Porque si no, se vuelve también como otro trabajo más. Y ya nos olvidamos de la parte de disfrute y de alegría que tiene estar vinculados a los otros, ¿no? Del apapacho colectivo. Entonces, si regresamos al anterior. ¿Cuánto quedan? Sí, 10 minutos. Ok. Entonces, recordatorio, para ir al supermercado, al mercado o al tianguis y tomar más conciencia de dónde está mi decisión, es importante para el ecofeminismo, y por ahí les voy a dejar algunas lecturas que les pueden servir para ahondar más en el tema. Reconocer las relaciones de poder que existen en el sistema alimentario, y que cuando vayas y pagues, comprendas que tu compra está apoyando a un sistema, y que incluso podrías hacer una especie de contrarrevolución si tú conoces al productor y te tomas el tiempo de aprender su nombre, de saber de dónde viene, de cuáles son sus dificultades, y que él también te conozca. Ajá. Y muchas veces pues en el supermercado ya son transacciones, ¿no? Pero en el mercado sí existe eso, y eso es un ámbito al que el capital no puede entrar tan fácilmente. O sea, por más drones que hayan y apps para controlar nuestro sistema alimentario en esta cuarta ola de la revolución verde, los mercados y los tianguis son algo que se les dificulta mucho a las corporaciones, porque cada quien decide
en base a una lógica distinta, que no necesariamente yo voy y le compro al que vende más barato. No es por precio, no es, o sea, a lo mejor me relaciono distinto, ya lo conozco y sé que viene y sus procesos de cultivo son sanos. Entonces, desde el punto de vista también del ecofeminismo, la alimentación sana no está reservada para productos premium. La lógica es que todos necesitamos tener acceso, y cómo le hacemos, y es un llamado a repensar si ponemos unas escalas así de precios diferenciados, o cómo le hacemos para que esos productos puedan llegar de manera más equitativa a las personas que a lo mejor no tienen mucho dinero, pero que tienen tanto derecho como nosotros a una alimentación ecológicamente fundamentada en un principio de respeto. Entonces, vemos que los contrastes, ¿no?, de estos dos sistemas alimentarios. El primero es una lógica del privilegio, ¿no? No sé si hayan ido los gastrónomos a comer donde te sirven así, no entiendo por qué, pero te sirven como 2 gramos de comida, carísima, ¿no? Y es como, favorece un pensamiento así de estatus y exclusión, y otra lógica que obedece a la diversidad, ¿verdad? Y a la abundancia, y o sea, como al paisaje, a la riqueza, a la temporalidad, al respeto a los ciclos de la naturaleza, ¿sí? Y para irme más rápido, entonces, esa integración de la justicia social es reconocer cuando vayamos al mercado si yo le compro a quien tiene menos privilegio o a quien tiene más privilegio, a quien tiene prácticas de respeto o a quienes tiene prácticas de cantidad y producción. Ajá. Si busco con mis decisiones de compra de construir esa jerarquía, ¿sí? Y la idea, no sé si todos conocen el teocicle, que es el ancestro del maíz, y en el proceso de domesticación culinaria que hemos tenido en Mesoamérica a través del tiempo, nuestros ancestros fueron eligiendo cuáles eran las características organolépticas que queríamos pues mantener, y ese poder de decidir qué siembro, cuándo lo siembro, solamente se puede dar en el diálogo, y en el supermercado no hay diálogo. Ajá. Entonces, ese cultivo de la diversidad es un conocimiento colectivo, es la memoria biocultural, y eso solamente se da en los mercados colectivos como Tosma, como Mercado Sano, no sé cómo están aquí pero entre más diálogo hay y más vida. Por eso los mercados más importantes del mundo, como el de Guatemala, creo que se llama Quetzaltenango, son los mercados más biodiversos del planeta Tierra, porque hay más gente hablando diferentes lenguas, las culturas. Si ustedes ven el mapa antropológico de las etnias y ustedes lo cruzan con un mapa geopolítico de la geofísica, se dan cuenta que las lenguas están asociadas a la cantidad de diversidad, de agrodiversidad. Entonces, cultivar esa diversidad es súper clave. Entonces, ahora, la transición a esa alimentación más democrática tiene que ver con un proceso, como les decía, de diálogo y de deliberación. Y hay muchos ejemplos, como las canastas solidarias, las cooperativas de consumo. Ajá. En Estados Unidos hay algo que se conoce como CSA. Aquí los alumnos de la normal ya saben de qué se trata. No sé si los gastrónomos sepan, pero al rato pueden platicarles. Y entonces, esos espacios tienen que ver con cómo vamos decidiendo cuáles son nuestros valores. Y, por ejemplo, aquí necesitamos decidir cómo cerramos ese ciclo sagrado también. ¿Cuándo composteamos? ¿En dónde está nuestra composta en la cafetería de la universidad?
O sea, ese tipo de decisiones nos corresponden a nosotros, aunque la dirección no nos diga, oye, tú ve a hacer esto, podemos hacer un colectivo que decida y que elija, necesitamos hacer composta, porque es una responsabilidad ciudadana. Y cambiar este sistema de privilegios por necesidades reales. Entonces, les debemos a los no humanos mucho respeto por el hábitat. O sea, todo lo que no es humano, que tiene vida, no puede hablar y decirnos, oye, me duele, oye, no tengo casa, no tengo sustento. Y no puede defenderse, pero nuestra conciencia como especie que tiene esta capacidad de darse cuenta, tiene esa responsabilidad. Entonces, pues esa red de vida, ellos no nos pueden decir qué les duele, no pueden luchar por sus derechos. La siguiente. Pero sí nos pueden recordar que no somos lo más importante, porque ellos también tienen derecho a estar aquí. Y también es bien curioso que ellos nos enseñan mucho más con su presencia de lo que a veces podemos comprender racionalmente, como que su comunicación no es racional ni lógica. Vamos a acabar. Nos enseñan de cuidados, nos enseñan de responsabilidad, nos enseñan de ver por el otro, ¿no? De ver que ellos son a lo mejor en la estructura de la fauna el máximo nivel de jerarquía, ¿no? O sea, muchos ecólogos se dan cuenta si el hábitat está en desequilibrio contando cuántos jaguares hay, ¿sí? Y eso, y que no haya jaguares quiere decir que todo abajo de ellos está en desequilibrio, desde las micorrizas, de los hongos, de las raíces de los árboles, hasta el jaguar, desde lo micro a lo macro. Listo. Entonces, pues, muchísimas gracias. Justo a tiempo. Entonces, nosotros les traemos algo para compartir porque creemos que la única forma de que mantengamos como nuestra confianza en el otro es si gozamos del otro. Si tenemos placer y hacemos las cosas por diversión y porque el otro nos cae bien y confiamos en él. Entonces vamos a confiar en que ustedes no se van a reír. Que estamos haciendo lo mejor que podemos y que les traemos hoy una canción que se llama La canción de las abuelas, en inglés, The Grandmother Song. Y esta canción es una plegaria para que reconozcamos nuestro poder, para que reconozcamos las cosas que nos unen, y que aprendamos a ser sabios y a compartir esa sabiduría. Pasen. Oh my God, ya te vino. Entonces hay varias cosas que nosotros creemos que a lo mejor nuestra voz va a cantar ahorita, pero en realidad es nuestro corazón lo que está compartiendo algo que nos da pena, pero nos conecta también a otro nivel que no es racional y que ustedes sí entienden. ¿Sí? Vénganse. Entonces esta canción es algo como mantente en tu centro, en tu poder, da vida, despierta y cuando seas sabio enséñalo. Sí, o sea, es una búsqueda y es un proceso de autoconocimiento.
que pues todos estamos llamados a vivir. Ajá. ¿Listas? Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo, que estamos bien nerviosos. I hear the voice of my grandmother's calling me. I hear the voice of my grandmother's song. She says, stand in your power, women, stand in your power. Listen, 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 listen. I hear the voice of my grandmother's calling me. I hear the voice of my grandmother's song. She said, give birth, give life, mothers, give birth, give life. Listen, 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 listen. I hear the voice of my grandmother's calling me. I hear the voice of my grandmother's song. She says, teach them, be wise, Robert, teach them, be wise. Listen, 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 listen. I hear the voice of my grandmother's calling me. I hear the voice of my grandmother's song. She said, wake up, child, wake up, wake up. Listen, 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 listen. I hear the voice of my grandmother's calling me. I hear the voice of my grandmother's song. She says, stand in your power, stand in your power. Listen, 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 listen. I hear the voice of my grandmother's calling me. I hear the voice of my grandmother's song. She said, give her, give life, mothers, give her, give life. Listen, 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 listen. I hear the voice of my grandmother's calling me. I hear the voice of my grandmother's song. She said, teach them, be wise, grow and teach them, be wise. Listen, listen. Now you, listen, listen. I hear the voice of my grandmother's calling me. I hear the voice of my grandmother's calling me. She said, wake up, wake up, wake up, wake up. Listen, 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 listen. I hear the voice of my grandmother's calling me. I hear the voice of my grandmother's song. She said, wake up, your power, wake up, wake up. Listen, 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 listen. Gracias.